Hermanos que están en sintonía de su programa, El Fundamento del Señor está firme. Damos gracias a Dios por este grande privilegio que Dios nos concede de estar aquí en los canales de Otoro Radio y de Teleotoro y de esta manera llegar hasta sus hogares. Es uno de los privilegios más grandes. Servir a Dios. Hemos dicho siempre aquí que el honor más grande que un hombre puede tener es llegar a la presidencia o llegar a conocer a Cristo, llegar a conocer al Señor. Bueno, dije la presidencia acordándome de que es uno de lo que los hombres anhelan. Llegan a ser secretarios de un partido, presidentes de un partido, y anhelan llegar a la cúpula de, bueno, la más alta magistratura del país, como sería ser presidente, y eso lo constituye en comandante jefe, en jefe del ejército. Aunque no sé hasta dónde funciona eso, pero así es según la ley. Y en el ejército empieza un soldado, dragoneante, cabo, y ahí va los rangos. Y después empiezan los grados, hasta que llega a ser un coronel, un teniente coronel, llega a ser un coronel, un mayor, o un general, y después llega lo último, un general de división. Pero todos anhelan llegar a ser jefe de las Fuerzas Armadas. Ese es el anhelo, llegar hasta arriba. Y está bien, todos anhelan la superioridad en una empresa. Empieza quizás como conserje, se prepara y después ya es un despachador, ya no sé qué más puede hacer, qué más puestos hay. Pero por último termina siendo el gerente de aquel, ¿verdad? Hay un dueño, pero llega a ser gerente. Sobre quién descansa todo el avance de aquel negocio en el gerente. Y en la vida espiritual es llegar a conocer a Cristo. Y desde el momento que le conocemos y lo recibimos como nuestro Salvador personal, empezamos a disfrutar, a escalar. En la vida espiritual hay una sola posición: ser hijos de Dios, ser salvados, ser redimidos. Pero dentro del ministerio, dentro de este camino, Dios nos utiliza de una o de otra manera. Dios tiene cuidado de nosotros, de irnos animando a través del Espíritu Santo, ministrando, fortaleciendo, hasta que llegamos a ser fieles servidores de Dios. Entonces llegamos a tener un conocimiento en la palabra. Dios hace llamamientos al hombre cuando viene a él. A todos nos ordena de ir y predicar la palabra. Todos debíamos de predicar la palabra. No tenemos que predicar otra cosa, ¿verdad? Yo me cuido de no andar diciendo nada. Sin embargo, de repente lo enredan a uno en cosas que uno queda atónito, pues. ¿De dónde el diablo se saca cosas? ¿De dónde el diablo dice cosas que uno ni siquiera las ha pensado, pues? Y de repente aparecen las personas enojadas con uno y uno desconoce, ¿verdad? Desconoce. Y a grado tal de que uno tiene hasta temor de hablar con la gente, pues, porque son como vasos de Satanás. El diablo los usa para poder desestabilizar la obra de Dios. Y si logran hallar calumnias, claro, no las encontraron, pero las fabricaron contra Jesucristo. Usted sabe que toda mentira es del diablo. Y todo lo que la gente dice, usted tiene que expurgar o expulgar, como que sea, algo, ¿verdad? Y ponerle sentido. Y no ponerle sentido, sino averiguar de dónde viene.
Entonces, el mayor promotor de las mentiras es Satanás, el padre de mentiras. Entonces, la gente se ofende, dice un guatemalteco, cuando alguien diga algo contra ti, no te molestes. Y si el que las oye se molesta, ese es su problema, dice. Tú no te molestes si no has dicho nada. Yo quiero pensar en esta tarde, hacerle pensar a usted. Cuando alguien diga algo mal de usted, no se moleste. No se ponga al nivel ni se vaya al nivel de los demás. Usted tiene un nivel que es el nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces no se moleste si la gente dice algo mal de usted, mintiendo. Usted se mantenga firme, usted no se dañe. Y si a alguien le dice algo que usted dijo, no habiendo dicho nada, tampoco se moleste. Ese no es problema de uno, es problema del que cuenta la mentira y del que se la cree. Ellos creen en daño. A uno le da pesar, ¿verdad?, de que la gente se moleste. ¿Cómo el diablo se inventa cosas? ¿Cómo el diablo inventa mentiras? ¿Cómo el diablo trata de engañar a las personas, de nivelarlas, apartarlas de sus amigos, de sus coordinadores, y hacerles saber que van huyendo? No, nadie huye, porque va con un problema de una mentira. De la mentira lo lleva a usted a situaciones bien difíciles. Yo quiero en esta tarde que usted por lo menos se dé cuenta que el padre de la mentira es Satanás. Yo quiero seguir con el libro de los Hechos y vamos a seguir la siguiente semana, pero por hoy no, quiero que miremos en San Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8, versículo 44. San Juan 8, 44 nos dice la palabra de Dios: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Oiga, es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el inventor más grande? Satanás, el diablo. La gente se pone a imaginar. No, usted no anda imaginando lo malo contra otros. O alguien acude y le dice, mire, yo lo oí. ¿Que sabe usted si es el Espíritu de Dios que le está hablando o es el diablo mismo? No importa. El esposo, el pastor, no importa. Es el pastor mismo que me dijo. Recuerde que Pedro le dijo al Señor, nunca tal te acontezca, cuando el Señor le dijo que era necesario morir en la cruz por nuestros pecados. Nunca tal te acontezca, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, le dijo el Señor. No se lo dijo a Pedro, sino a la voz que Pedro habló. ¿Por qué? Porque el diablo le puso sentimientos donde le decía al Señor que no le aconteciera tal cosa. Si el Señor había venido para morir por nuestros pecados, tenía que cumplirse la palabra de Dios. Él era el verdadero Cordero Pascual, era el verdadero Redentor de los perdidos, era el único que podía purificar el alma del hombre, transformar la vida arruinada del hombre, arruinada por el pecado, arruinada por Satanás. Usted no se equivoque que creyendo que está en un grupo religioso tiene derecho a opinar mal de los demás. No, no tiene ningún derecho. Y que alguien le diga, mire, yo lo oí. La gente es mentirosa, tergiversa todas las cosas, las tuerce. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir delante de Dios, a tener temor de Dios. Cuando alguien me dice, Julano, dice, bueno, será cierto, y yo no me voy a averiguar con él. Voy a indagar hasta donde es positivo y el Señor me va a dar luz de eso. He trabajado tanto tiempo y me cuesta resolver un problema.
¿Por qué? Porque yo no voy a ir ahí como llegan los demás, acusando, amenazando. Alguien les dice algo y entran en duda de la persona. Cuando uno conoce a una persona es difícil para dudar de ella y imaginarse semejante cosa. Cuando verdaderamente no somos transmisores de vanidad ni de engaño y no tenemos ningún derecho de estar hablando mal de nadie, ni mucho menos de estarnos imaginando maldades. El que hace la maldad es Satanás. Y el que hace el pecado, si no se arrepiente, pues es el diablo. Y el pecado, no importa qué clase de pecado sea, el que se cree la mentira y el que la transmite también. Ambos dos quedan en un prejuicio que por más adorno religioso que le ponga, no va a escapar. No necesitamos de adorno, necesitamos de realidad. Este es un combate. El enemigo nos ha engañado, nos ha herido. Entonces vamos al que cura, vamos al Señor y le decimos, yo tengo aquí un rencor, yo tengo aquí un resentimiento. Yo tengo un resentimiento contra el pastor, contra el esposo del pastor, contra los hijos del pastor, contra los diáconos. Tengo un resentimiento con X hermano, con X hermana. Tengo resentimientos. Usted no permita eso en su corazón. Vaya al Señor y dígale, sáname, ¿verdad? Porque estoy grave. Mire, la mentira atormenta a la gente. La mentira, es que el diablo hace las mentiras como que fueran verdades. Y no se queda quedito, sino que la riega. Y va en defensa. Nunca dice la verdad. Mire que a una persona se le suspende, vaya, para poner un ejemplo del ministerio, un pastor. Cuando otro se acerca, ¿y por qué te cortaron? No dice la verdad, ¿verdad? No dice la verdad. Solo los sinceros y que les duele haber hecho lo malo, confiesan, ¿verdad? Le fallé al Señor. Ya no soy digno. Y un hombre fiel a Dios y le falla a Dios, no tiene necesidad de que lo levanten, él solo se va a levantar, se va a autodisciplinar, va a ir al Señor y va a decir, ¿cómo voy a seguir hablando de ti? No me lo merezco, soy indigno. El salmista David dijo, contra ti, solamente contra ti, solo contra ti he pecado, solo contra ti he hecho lo malo. Es contra Dios que hacemos lo malo. Y cuando nosotros atribuimos a los cuentos de las personas, estoy hablando esto en general a ustedes, hermanos, que entre los hermanos se acostumbra a decir cosas, no las oyen bien y las tuercen, las dicen mal, y parece que los que le cuentan a las personas las cosas es que ya no los quieren sacar de ahí. Los hermanos se van. Y usted va a ver que las personas hayan un escape, pero rapidito. Ese no es el escape. Usted se puede ir para donde quiera. Se puede incluso hasta trasladar de lugar a otro porque no quiere ver a aquella persona. Pero ese no es el escape. El escape es ir al Señor y que Él nos muestre la realidad. Estoy en la verdad, me dijeron la verdad o me engañaron. Pero mire que uno habla a la gente de la santidad y no entienden a vivir la santidad. Pero llega el diablo y les echa una mentira y si le creen. Y mire, y dan pasos, pero dan pasos a favor del enemigo, no lo dan a favor de Dios. Es una pena. A mí me da pena, me da tristeza ver cómo actúa Satanás. Satanás es contra usted, hermana y hermano, amigo que me escuchan. Hermanos, no importa dónde estén ubicados en esta tarde que me escuchan, pero Satanás es contra la iglesia. Es contra los miembros de la iglesia. Satanás está en contra del pastor. Casi nadie dice cosas buenas de un pastor. Siempre lo andan calumniando, señalándolo, diciendo cosas. Y como le digo, si el pastor le dice a un hermano, usted no puede participar porque no anda bien, ese lo trastorna al revés y derecho, en vez de aceptar delante de Dios que ha desobedecido, que ha hecho lo malo y que a Dios no lo puede engañar. Puede engañar a los hombres, pero Dios no lo puede engañar. Y Dios nos ha puesto aquí en la tierra a nosotros para poner en orden todas las cosas, ¿verdad? Para poner en orden todas las cosas. En el mundo la satisfacción de la gente es calumniar, es chismear, es ser hipócrita, vivir en hipocresía.
Pero la cosa grave es que también se dé entre el pueblo de Dios. Usted no tiene por qué andar hablando mal de su hermano. ¿Por qué va a andar hablando mal? ¿Por qué va a andar diciendo cosas que no son? ¿Y por qué se las inventa usted como miembro de la iglesia? Puede poner en mal al pastor con la esposa del pastor o viceversa, o a la familia, a los pastores contra los demás. Y el Señor dice que hablemos de su palabra. Dice la palabra de Dios que de la abundancia el corazón habla la boca. Entonces usted está lleno de Dios, debe de hablar de las cosas de Dios. Nosotros transmitimos las enseñanzas aquí con el fin de ayudar a la gente. Mire, el padre de la mentira es Satanás. Y le dijo el Señor a los judíos: vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio, y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, si usted usa la mentira y usted dice mentiras a los hermanos, su padre es Satanás, es el padre de la mentira. Entonces, usted miente, o si yo miento, ¿quién es nuestro padre? Satanás. Si no somos claros en decir las verdades, entonces una mentira nos lleva lejos. Es de Satanás. Y no vamos a tener paz, hagamos lo que querramos hacer. A Dios no le agrada que con un corazón perverso tratemos de servirle, de honrarle y de adorarle. La gente es muy hipócrita, demasiado hipócrita. La gente quiere ser fiel a Dios y llevando de encuentro a todo mundo, llevando de encuentro al que se le para por delante, diciendo mentira. Debemos de ser verdaderos, debemos de ser honestos. Recuerdo en una ocasión un hermano que falló y yo hablé con él seriamente. Y mire que este hermano lloraba, y él fue suspendido por algún tiempo. Y él se sometió, era sumiso, allá estaba humillado, orando continuamente, pero humillado, concentrado a Dios, hermano, no haciendo el paso de oración. Y dio muestras de arrepentimiento y vivió consagrado al Señor, y ese le dio el privilegio, Dios, de levantarse para servirle. Qué experiencia más dura. Pero cuando yo lo llamé, hablé con él, he sabido esto y esto es cierto. ¿Por qué uno pregunta a la gente si es cierto? Porque le pueden estar mintiendo. Y si la persona dice, no es cierto, bueno, pero a mí me dijo fulano que él era testigo, que él tenía pruebas. Y él dice, pues hablemos con él, no se va a esconder. Y van a aclarar las cosas. Pero la gente no le gusta aclarar las cosas, a la gente le gusta irse de romplón a lo que le vino a la mente, al corazón, lo que le dijeron. Eso es verdad, sin darse cuenta que es la voz de Satanás hablando. Pero es que me dijo el hermano, me dijo la hermana. Eso no importa. Puede ser un muy hermano, muy consagrado, pero en ese momento es un vocero de Satanás. Y nosotros no debemos de ser voceros de Satanás. Somos voceros de Cristo, caminamos en la verdad. Pero como creemos la mentira, entonces empezamos a señalar a la persona, empezamos a criticarla y a formarnos un mal concepto de él. Mire, eso no le hace daño a nadie que no ha hecho daño. Eso no le hace daño a nadie, lo que yo le decía al principio. Si alguien habla mal de usted, no se enoje. Él es un guatemalteco que da de referencia, no enoje. No se enoje, dice. Usted no tiene culpa de ello. El culpable es el que le dijo a aquel y él se la creyó. O si otro habla mal de usted, no se enoje. Usted no tiene problema, el problema es el que está hablando mal de usted. Entonces aprendemos a no enojarnos, a tener paz, cuando otros hablan mal de nosotros y no hemos hecho lo que él dice. Entonces estemos tranquilos, el problema es de él.
Pero si alguien habla mal de uno diciéndole a otro y aquel se enoja, no es mi problema. El problema es del que llevó la mentira y el que se la creyó. El que se la creyó. Entonces, ahí hay un lío de Satanás. Y pobrecita la gente enmarañada. El que le lleva el cuento y el que la recibe, quedan maniados como instrumentos del enemigo feroz, el enemigo del alma, el enemigo de la iglesia, el enemigo del cristianismo, el enemigo de Jesucristo. Es lo que vamos a ver nosotros en Hechos capítulo 12, el lunes, si el Señor nos permite estar aquí todavía, ¿verdad? Hoy iba a hablar de eso, pero Dios puso en mi corazón que hablemos de estas cosas, porque hay cientos de creyentes. A la iglesia ha llegado gente que va maleada con el pastor o con algún dirigente. Yo he tratado de ayudarles. Que arreglen su problema. Yo les he dicho aquí un hermano que lo conocemos desde Cipote a él, pues cuando nosotros empezamos en el ministerio aquí en la iglesia de Santidad, lo conocimos. Pero después se convirtió al evangelio y se congregaba en una iglesia. Pero una vez me dijo este varón, yo estaba deseoso de verlo, me decía, lo iba a ir a buscar, pero ya que lo miro, yo me voy a congregar con ustedes en la iglesia. Tenía problemas con el pastor. ¿Y sabe qué le dije yo? Primero, arregle su problema con el pastor. Usted no se puede ir así, le digo. Allá en la iglesia hay cabida, le digo. Pero usted no va a crecer ni va a avanzar porque va a tener ese rencor, va a tener ese problema contra el pastor. Entonces, arregle con él. Y cuando usted ya esté en paz, siente que debe de irse, dígale, hermano, yo me quiero ir para la iglesia donde pastorea el hermano y quiero que me dé el pase. Que usted quede claro que me voy a ir. No tengo nada contra usted y arreglamos, pero yo me quiero ir para allá. Usted está en libertad y el pastor está en libertad, aún hasta de recomendarlo si es un buen hermano. Y no le puede negar el pase de trasladarse a otra iglesia. Así debía ser. Entonces, yo no le di oportunidad a él que se fuera, sino que arreglara con el pastor y que después sí le dijera que se iba a ir. Mire que meses después yo fui a visitar a la iglesia donde congregaba el hermano y casual él estaba al frente y donde me vio dio la bienvenida y dijo, doy gracias a Dios por la vida del hermano Vicente. Yo estoy a punto de irme aquí, pero los consejos de él me retuvieron. Ya estaba tranquilo, no tenía necesidad de irse, tenía que arreglar su problema, ¿verdad? Pero uno que está lleno de problemas, imagínese, y llega otra persona con problemas y recibe más problemas, no suficiente con los míos. Yo quiero cargar con los míos, pero este hermano que vino es un buen hermano, pero vaya una carga de problemas. Por lo menos va arrastrando una mentira, va arrastrando un engaño, va arrastrando odio, va arrastrando rencor, va arrastrando resentimiento. Mire todo lo que arrastra un hermano cuando llega a su iglesia y usted le da la bienvenida. En vez de ayudarle a... Dios no nos ha mandado a hacer números, Dios no nos ha mandado a hacer grupos, Dios nos ha mandado a inducir a la gente por el buen camino. Llega y nada que el pastor y empieza uno a hablar mal del otro pastor. No, yo le puedo hablar del pecado, pero contra un pastor yo no me voy a poner a hablar. Voy a hablar de los falsos, de la falsedad de los hombres, pero personalmente no tengo nada contra nadie. No tengo por qué llevarme de encuentro un pastor. Si yo señalo a alguien desde aquí, fulano es un farsante, usted tendría la razón hasta de demandarme, pues. Pero yo nunca he señalado a nadie, he dicho los engaños que hay dentro de la obra de Dios, la falsedad, la hipocresía que se da entre líderes, entre pastores. Pero ustedes me imagino que no estén en ese problema, pues. Pero sí hay gente en ese problema, muchos, dice la Biblia, muchos. Entonces, de la misma manera,
nosotros no nos dejamos engañar de Satanás. Entonces Satanás nos engaña, es padre de mentira y nos dice que las decisiones que tomamos nosotros son las verdaderas. Cuando estamos bien con Dios, sí estamos en la verdad, porque la guía es Jesucristo. Él es el camino verdadero, guiados por el Espíritu Santo, enseñados por la santa palabra de Dios. ¿Cómo es posible que usted esté predicando la palabra y tenga rencor contra una persona? Yo no tengo problema. Yo digo lo que acontece. Por ejemplo, a mí no me duele esta mano. Ve, mira que me hace falta un dedo en esta mano. Pero me quebré este dedo, más de lo que lo tenía, reestructurado, y quedé bien arruinado de la mano. ¿Cómo voy a olvidar yo cuándo aconteció esto y dónde y cómo? Pero ya no me duele. Esto no me duele, esto no me puede estar haciendo llorar. Alguien dice, ¿cómo me cortó el mano? Una señal que hice y pegué en una cuchilla que estaba trabajando. Uno platica y estira la mano, señala y yo segundo, pum, y quedé sin el dedo, quedó molido y quedó deshecho también, el dedo gordo que decimos nosotros, quedó deshecho. Y el del corazón quedó hecho pedacitos también. Entonces, fue una tragedia. Yo no recuerdo eso con lamento y llorando, ¿verdad? Dios lo permitió, Dios guardó mi vida, no guardó mi mano, pero guardó mi vida. Entonces seguimos sirviendo, esto no me impide para nada. Pues claro, me hace falta, pero no es un estorbo para seguir adelante. Entonces uno recuerda las cosas, pero ya no con resentimiento, que pasaron. La Biblia no recuerda todas las malas acciones que hicieron los hermanos, las malas acciones de David, las malas acciones de los profetas, de algunos jueces, las malas acciones del pueblo de Israel. Todo eso nos relata la Biblia. Pero es como para un recuerdo que no hagamos lo mismo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué nos advierte en esta tarde la Biblia? Que el padre de la mentira se llama Satanás. Usted debe de acudir a la verdad. Usted no puede afirmar algo porque alguien se lo dijo. Aún bíblicamente dice que contra un anciano de la iglesia no permitamos acusaciones no en boca de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Donde deben de haber por lo menos 2 de oído y vista, 2 testigos de oído y vista, para levantar juicio contra un anciano de la iglesia. Un anciano no es un viejito, un anciano es una persona que ha madurado en el camino de la fe, por ejemplo, como el superintendente. Puede ser un hombre de 20 años, pero es ya un anciano, hablando espiritualmente. Y puede ser el secretario, el tesorero o el presidente, o puede ser el director de música, puede ser el colaborador del pastor en la predicación, puede ser un evangelista. No se permite bíblicamente levantar acusaciones, sino en boca de 2 o 3 testigos. Oiga, de oído y de vista. Gente que si le llaman no le van a temblar las faldas ni los pantalones, sino que van a afirmar. El que esté en la verdad no tiene miedo. Dicen, mire, pero el falso, ahorita hay una cosa y más tarde dice otra, porque es falso. Entonces la mentira es del diablo. Ahí quedemos claros nosotros, no podemos ser inducidos por Satanás. A nosotros nos dirige Dios, Dios es la verdad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El hecho de que usted esté en una organización evangélica no significa que usted esté en el camino verdadero. El hecho de que usted sea un miembro de la iglesia Fundamento Firme no significa que usted esté en la iglesia verdadera, en el camino verdadero. El camino verdadero es Jesucristo. Ah, pues sí, mire, cualquier iglesia. No, es que usted tiene que ser firme. Usted no puede andar tambaleando. Usted no se puede ir por una mentira de Satanás. No puede agarrar camino. Como la mujer con el marido, por un malentendido, agarra la maleta y se va. Llega a Ciguatepeque y viene arrepentida de regreso. Qué pena, ¿verdad? Como una niña loca haciendo cosas. O el hombre agarra su maletín y se va enojado. Y estimados, y en la noche ahí viene apenado.
¿verdad? A ver si le van a entrar en la casa. Y qué pena, qué pena. El cristianismo no es así, pero actuamos así, hermano. Actuamos así y pensamos que porque cambiemos de posición vamos a mejorar. Cuando hay una ponzoña en el corazón, se va arrastrando una mentira, se va arrastrando un engaño, se va caminando en una falsedad. Es ahí donde Dios demanda la vida de santidad, donde hay tantas cosas que a veces se dicen de uno que uno no le pone sentido, pues. ¿Por qué hablo esta tarde esto? Porque yo quiero ayudarle a usted que me escucha. No vaya atrás la mentira. Abrace la verdad. Yo no soy la verdad. La verdad de Jesucristo. Yo soy seguidor de la verdad. Y la verdad, el camino verdadero y la única verdad exacta es Cristo. Y Él habita en mi corazón, donde no debe haber odio, ni rencor, ni calumnia, ni chisme, ni avaricia, ni resentimiento, ni amargura, ni torpeza, sino que debe haber esa actitud en nuestra vida. Debemos de ser exactos en nuestra vida. Debemos de ser íntegros. Elevar la voz y predicar, eso no nos hace cristianos. Es vivir la vida íntegra delante de Dios. Es dejar de mentir, es caminar por la verdad. Jesucristo es la única verdad. En Él no hay mentira. En Cristo no hay mentira. No hay falsedad. En Él se encuentra la pureza y la verdad. Y usted debe poner la mirada. Y usted no puede estar oyendo chismes, recibiendo chismes. Es que la hermana me dijo. Es que dijo el pastor. Es que dijo la hermana. Es que dijo el hermano. Eso es de Satanás. Pare a ese hermano, vamos a llamarlo. Un hermano llega a la casa y me dice, mire que hermano Julano, allá estaba hablando mal de usted. Yo lo llamé, venga para que hablemos, hermano. Y le digo, mire, me dijo, el hermano Julano me dijo, le dijo, estaba hablando con otro hermano allá de mí. Me dijo, no, hermano. Y no es cierto. Bueno, entonces yo no voy a averiguar más. El hermano me dijo que no era cierto, oramos y nos fuimos a desayunar juntos, pues. Fuimos a desayunar, nos sirvieron la misma mesa, comimos y tranquilo. Yo no seguí meneando eso. Él dijo que no era cierto y yo no tengo pruebas y la única prueba el que dijo el hermano, pero ¿cómo iba a ser él si lo llamamos? No podemos andar en eso, hermano. Yo lo llamé a él para aclarar, ¿verdad? Y él tenía que decirme sinceramente, sí, nos referimos a usted, pero a esto y esto no, pero dijo que no. Él me dijo que no, bueno, pues tranquilo. La gente anda buscando qué decir de otro. Alguien dice, es que el hermano Vicente, dijo, y aquel solo oyó eso, para ponerle una idea y va a contar, o me va a decir. Tal vez el hermano estaba diciendo que el hermano que el hermano Vicente es una persona desprendida, podía decirle, ¿verdad? Solo para pensar, oyó lo primero, no lo último, se queda con lo último o con lo primero y levanta y dice lo que no habían dicho. Estimados amigos y hermanos, es bien peligroso Satanás, padre de mentira. El Señor habla claramente con estos judíos, con los israelitas. Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida así desde el principio y no permanece en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Cuántos calificativos aquí? Entonces dice, los deseos de vuestro padre queréis cumplir, queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Quién es un homicida? Uno que traspasa a otro con un puñal. Uno que le mata, que le ciega la vida. Pero espiritualmente, ¿quién es un homicida? Uno que mata a otro con las calumnias y los chismes. Ese es un homicida.
Yo en esta tarde prefiero que usted se moleste conmigo y que sea sanado. Porque la Biblia dice, inoportunos son los besos del que aborrece, mas fieles las heridas del que ama a una persona. Más fieles las heridas del que ama, inoportunos los besos del que aborrece. Es cierto, son inoportunos. La persona le puede besar y lo aborrece. Pero es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Estimado amigo y hermano, yo deseo que las grandes y ricas bendiciones sean derramadas sobre su corazón. Que usted aprenda a vivir a los pies de Cristo. No le preste atención a todo lo que dicen de usted. No preste atención. Y si usted es la persona que le dice asegura, usted asegura que puede ser, llame entonces a la persona y dígale, quiero hablar con usted. Me acaban de informar de esto y quiero que me aclare. Y quiero que usted me aclare. Quiero que usted me dirija, que usted me enseñe, que usted me corrija o algo así. Y qué bonito es oír a una persona y dice, no, hay tal cosa. ¿Cómo le va a decir usted? Sí es cierto, me acaban de decir, y empieza a querer hacer de una mentira una verdad. No es así, mis estimados hermanos. Si usted ha hablado mal de mí, dice que no. Yo no lo puedo obligar a que me diga otra cosa. Y como yo no sé más, entonces no quiero. Yo creo que el hermano sí hicieron. Ese problema queda en usted, no es mío. Si usted es sincero, es de Dios. Y si no hay sinceridad, ya la Biblia nos dice, quedamos en las manos del homicida, del destructor del alma, el destructor de la vida, el que destruye hogares, el que destruye iglesia, el que destruye pueblo, el que tiene dividida la sociedad, es Satanás. Satanás nunca ha permitido que se pongan de acuerdo los dirigentes, los que dirigen nuestro país. Nunca. Esté quien esté, tienen una gresca. El mal comportamiento de los diputados, el mal comportamiento de los padres de la patria, el mal comportamiento de los grandes, porque están peleando la teta grande, están peleando la guayaba. No es otra cosa, estimado amigo y hermano. Qué pena. Y que entre nosotros de la misma manera que conocemos a Dios. Esos no conocen a Dios. Ellos hablan en el nombre de Dios y en el nombre del pueblo, y lo que menos han hecho es acordarse del pueblo. Ellos no conocen gente que vive en el planón, no conocen gente que vive en las ventanas, que vive en las zarzalós, que vive en la pastosa, gente que vive en las piedras negras, gente que vive en Mojarra, Santa Bárbara. Ellos no conocen a la gente de Lempira, ellos no conocen a la gente de La Paz, metidos allá adentro, en la frontera y en tantos lugares donde existe tanta pobreza, tanta miseria, tanta calamidad. Y tienen siempre ellos como un pretexto de mentira las carreteras, la educación, la salud. Y se fueron aquellos y nos dejaron buena salud, nos dejaron buenas carreteras, y ahora vienen los demás y la siguen demandando, buenas carreteras, buena salud, buena educación, y todo es una cosa como pintada en papel, porque a los grandes no les interesa el pueblo, les interesa su bolsa, su familia, le interesan su propio lugar. Y llegamos al Evangelio y somos de la misma manera a veces, comportándonos de la misma manera, que no nos interesa el pueblo, sino que nos interesan o el valor son nuestros propios intereses. Que Dios nos ayude en esta tarde, que no nos dejemos dominar de Satanás. Es que vamos para el cielo, no nos vamos a ir con resentimiento y con mentiras grabadas en el corazón. No viajaremos a ningún lado. Tenemos que ser liberados de la mentira y del engaño.
La Biblia dice, no andarás chismeando. No debe andar chismeando, usted no debe andar calumniando. No ande levantando falsedades. Qué pena. Usted ha oído el mensaje de santidad. ¿A dónde lo tiene? Nunca lo recibió, nunca lo entiende, no le queda en la cabeza y en los labios y el corazón está pudrido, está lleno de maldad. Dios nos ama. Dios no quiere que nos dejemos engañar, hermanos. Hermanos que me escuchan allá en Llano Largo, en cualquier zona, San Isidro, que nos escuchan en Macuelizo, hermanos que nos escuchan alrededor del mundo. Dios no quiere que andemos chismeando. Dios quiere que seamos verdaderos y que no hemos de correr a engañar y a hacerle daño al corazón de una hermana. Cualquiera que hace tropezar a uno de estos pequeños que creen en mi nombre, dice la Biblia, no se quedará sin su recompensa. No habrá escapatoria para la persona así. No podemos hacer tropezar a nadie. Yo deseo que esta tarde Dios nos ayude a ser humildes y mansos y a vivir en la santidad que solo Cristo nos puede dar. Dios bendiga sus vidas. Dios bendiga sus corazones. Dios bendiga sus almas. Dios bendiga a cada uno de nuestros hermanos y usted sea grandemente bendecido. Usted, hermano, que no ha llegado al Señor, busque al Señor. Y usted que todavía está a medias, enderece sus pasos, busque la santidad, vive en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dios les bendiga. Fundamento firme.